Conecta Tutoriales presenta Formación profesional gratuita. Más recursos y utilidades en www.conectatutoriales.com. Patrocinado por Conecta Publicidad. Bienvenidos a un nuevo tutorial de Adobe Illustrator, donde vamos a explicar las posibilidades que nos ofrece a la hora de copiar, duplicar o repetir un objeto trabajando con el programa. Para ello, lo que voy a hacer es utilizar alguna de las funciones que me aparecen en mi menú, en mi barra de herramientas. Yo, si por ejemplo trabajo con la opción de rotar y estoy trabajando con un objeto en específico, por ejemplo un cuadrado, lo tengo seleccionado. Si hago doble clic sobre la herramienta, me permite introducir manualmente un valor y rotar introduciendo las coordenadas o los valores de forma manual. Puedo hacer lo mismo a la hora de trabajar con la herramienta de escala y trabajar con él. En el centro me introduce el punto de referencia donde va a tomar, en este caso, la escala o desde donde va a crecer. Nosotros podemos modificar este punto si trabajamos con la tecla Alt. Por ejemplo, tengo mi cuadrado y con la tecla Alt selecciono una de las herramientas, por ejemplo la de rotar. Con la tecla Alt abajo del todo pulso más o menos en el centro y vemos que me ha modificado el punto central donde yo he pulsado con la tecla y me ha abierto el panel que me va a permitir introducir el valor que quiero rotar en ángulos y copiar o simplemente rotar. Si yo por ejemplo voy a suprimir esta figura, creo un círculo más o menos así, control C para copiar, control F para pegar en el mismo lugar y con las teclas del teclado lo desplazo un poco. Selecciono los dos círculos y aprieto la opción de en buscatrazos. Si no lo tenéis activado, lo podéis activar desde ventana. Busco la opción de intersección, formar intersección. En Illustrator CS4 no hace falta pulsar expandir como hacía en CS3. Desde aquí vamos a seleccionar por ejemplo un color rojo y podemos trabajar con un modo desde transparencia, podemos trabajar con un modo de fusión, por ejemplo multiplicar, y una opacidad, por ejemplo un 70%. A partir de aquí yo puedo seleccionar esta figura, seleccionar la opción de rotar y con la tecla Alt definir el punto inferior como punto del centro. A partir de aquí yo podría introducir por ejemplo un ángulo de 30 grados y copiar. Vemos que me ha copiado la figura. Si yo ahora utilizo la tecla Control D, puedo duplicar tantas veces como necesite, tantas veces como apriete la tecla, el último paso que he repetido. Si luego nosotros modificamos los colores, podríamos obtener resultados como el que vemos aquí, que trabaja con opacidad, con modos de fusión, así con distintos colores. Para trabajar con los colores es aconsejable mirar el panel de muestras, ya que aquí tenemos un claro referente en cuanto a tonalidades y están ordenados para que la escala sea visualmente atractiva. La opción de control D es mucho más eficaz, sobre todo a la hora de hacer repeticiones. Muchas veces vemos que en telas o en paredes nos encontramos con motivos que se van repitiendo en todo el elemento. Por ejemplo, si yo tengo un círculo, puedo copiar este círculo apretando la tecla Alt y Shift. Bueno, primero Alt, hago clic en el círculo y arrastro. A la hora de arrastrar aprieto la tecla Shift para que me arrastre en la misma dirección, más o menos por aquí, y me hace un duplicado. Si yo ahora aprieto la tecla Control D, me va a hacer tantos duplicados manteniendo la distancia como necesite. Puedo seleccionar todos los círculos y hacer ahora el mismo paso hacia abajo. Primero con la tecla Alt estiraría, con la tecla Shift, y con Control D haría tantos duplicados como necesitara. Voy a suprimir todo esto. Esto nos va a ser muy útil a la hora de crear patrones para fondos. Por ejemplo, en este caso yo tengo dibujado vectorialmente la figura que podéis ver aquí en pantalla y que voy a ponerme a trabajar con ella. Para ello lo primero que voy a hacer es seleccionar la figura y con la tecla Alt
voy a arrastrar apretando también Shift más o menos hasta aquí. Si yo ahora selecciono las dos y aprieto selecciono la última y aprieto Control D, voy a conseguir que esta repetición me ocupe toda la pantalla. Si hago lo mismo hacia abajo, con la tecla Alt y con la tecla Shift estiramos hacia abajo y apretamos Control D. Podemos ver que hemos creado en un momento un papel tapiz para el fondo completamente vectorial de forma muy sencilla y en pocos pasos. Es muy importante para hacer esto que a la hora de crear nuestro objeto tengamos en cuenta cómo se van a unir las partes. En este caso es un objeto que todas las uniones coinciden. Realmente el objeto, voy a desagrupar, básico sería este de aquí. A partir de aquí, trabajando con la opción de rotación, he creado un reflejo y he ido duplicando la capa hasta crear la figura que vemos base. Una vez que tenemos la figura base, hago el resto de figuras. Hasta aquí este tutorial, espero que os sea de utilidad. Muchas gracias a todos por la atención y hasta el próximo.